Kaixo, soy Kika Monares, sociolingüista, investigador y activista a favor de la lengua. Y en este vídeo lo que os voy a presentar son una serie de iniciativas cuyo objetivo es impulsar el uso del euskera, sobre todo entre niños y niñas fuera de lo que es el horario escolar. Y voy a intentar explicaros también cómo podéis ser vosotros partícipes, es decir, padres y madres que no habláis en euskera, y cuál es vuestra importancia dentro de estas actividades, porque vuestro apoyo va a ser fundamental en todo ello. Para empezar, quisiera recordar que el euskera es una lengua minoritaria y minorizada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, minoritaria quiere decir que es una lengua que habla una parte de la sociedad, no la sociedad entera. En los municipios en los que vivís, una parte de los habitantes de estos municipios conocen el euskera, pero otra parte no. Y eso sí, todos sabemos que todo el mundo conoce el castellano. Y es una lengua minorizada porque a lo largo de los siglos ha sufrido persecución, ha sufrido arrinconamiento, incluso prohibiciones, y ha sido una lengua que no ha podido ser utilizada en ciertos ámbitos y en ciertas funciones, lo cual ha traído que ha sido relegada de muchos ámbitos. ¿Esto qué ha traído luego? Pues que hoy en día el uso del euskera es menor que el grado del conocimiento que existe. Por ejemplo, por dar unos ejemplos, seguro que os resultan conocidos. Si una persona que sabe euskera va por la calle, aquí en Iruña, en Pamplona, y quiere preguntar algo y de repente tiene enfrente a una persona que no conoce, ¿cómo le haría la pregunta? ¿En euskera o en castellano? Pues muchas veces esa persona que sabe euskera va a preguntar en castellano. ¿Por qué? Porque sabe que en Iruña todo el mundo sabe castellano y que las personas que saben euskera son una minoría. O quizás un caso que os pueda haber ocurrido a vosotros y vosotras. Es decir, cuando os juntáis fuera del horario escolar o en un parque o en el patio y estáis, digamos, 8 padres y madres. 4 saben euskera y 4 no. Pues normalmente la lengua de uso entre estas personas va a ser el castellano. ¿Y qué ocurre? Que incluso en los casos en los que no están esas personas que desconocen el euskera, se sigue utilizando el castellano. ¿Por qué? Pues por inercia y por costumbre. Nosotros en estos vídeos lo que vamos a intentar es crear condiciones para que el uso del euskera aumente y superar este tipo de inercias. Porque para que el euskera se utilice es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Voy a citar solo las principales. Por una parte, la persona que habla tiene que saber euskera. Por supuesto, si no sabe euskera, mal empezamos. La persona que habla tiene que saber euskera, pero además tiene que querer hablar en euskera. Porque por los condicionamientos que hemos mencionado anteriormente, hay muchas personas que por una u otra razón pues no se atreven o no quieren hablar en euskera. Por otra parte, esta persona que sabe euskera y quiere hablar en euskera tiene que saber que la persona que tiene enfrente sabe euskera y que además también quiere hablar, que no va a tener impedimentos para hablar. Pero además, el tema de conversación que van a tener tiene que ser un tema que puedan desarrollar en euskera, porque, por ejemplo, pues, si dos personas, si dos médicos euskaldunes han estudiado en castellano, pues es muy posible que cuando hablen de temas en torno a la medicina, pues se pasen a este idioma. O gente que está acostumbrada a hablar de deportes en castellano, que lee prensa deportiva en castellano, pues cuando llega a este tema sigue hablando en castellano. Y por último diría que esto, cuando se refiere a dos personas, porque si son 3, 4 o 5, pues las posibilidades de que se utilice el euskera evidentemente son menores. Con lo cual, para que el euskera se utilice socialmente es necesario que todos estos factores se cumplan. Si hay alguno de ellos que falla, automáticamente esos euskaldunes se van a pasar al castellano en la mayor proporción. Por lo cual es muy importante crear las condiciones necesarias para que esas personas que saben euskera lo puedan utilizar. Y es ahí donde vamos a entrar y es ahí donde os vamos a pedir vuestra ayuda. Porque, centrándonos ahora en el uso de vuestros hijos y de vuestras hijas, las últimas investigaciones nos dan a conocer que fuera de lo que es el ámbito escolar, los factores que más inciden en el uso del euskera entre niños y niñas son 3. Por una parte estaría el uso ambiental del euskera, es decir, que las personas mayores que rodean a estos niños y a estas niñas usen el euskera, sobre todo padres y madres, monitores, profesores, etcétera, etcétera. Luego estaría el uso en las actividades extraescolares y, por último, el consumo cultural en euskera. Sobre estos últimos dos aspectos, que es el consumo cultural y el uso del euskera en casa
y las actividades extraescolares, tenéis dos buenos vídeos aquí mismo, en ERA. Uno de Iñaki Izmendi y el otro de Paula Casares, y os invito a que los veáis. Y hoy nos vamos a centrar en el uso del euskera fuera de lo que es el ámbito escolar, cuando estáis en el patio, cuando estáis en los parques, entre los padres y madres que saben euskera. ¿Qué ocurre? Que si vuestros hijos y vuestras hijas observan que cuando están jugando en el patio y en el parque, los padres y madres que saben euskera lo utilizan entre ellos, lo utilizan con ellos y con ellas, y que además vosotros y vosotras que no sabéis euskera estáis interesados en que el euskera se utilice más y que están participando en esas actividades que se realizan en euskera, lo que transmitimos a esos niños y a esas niñas es una motivación positiva para que sigan utilizando el euskera. Por el contrario, si esos niños y esas niñas ven que aquellos que saben euskera no lo utilizan y que además vosotros y vosotras que no sabéis euskera no tenéis mucho interés ni participáis en ninguna actividad en euskera, lo que les estamos transmitiendo evidentemente es una motivación totalmente negativa. Por lo cual es importante que consigamos que los padres y madres que saben euskera lo utilicen más cuando están delante de los niños y niñas. Y esto implica que van a usar euskera con personas con las cuales hasta ahora se relacionaban en castellano, o que van a usar euskera en momentos y ámbitos en los cuales hasta ahora utilizaban en castellano. Y el cambiar de idioma a veces es fácil, pero a veces no es tan fácil. ¿Y por qué no se cambia de idioma? Pues normalmente las personas que saben euskera no lo utilizan. Yo diría que las razones más importantes son estas. La primera es la inercia o la costumbre. Es decir, si dos personas que saben euskera se han conocido en castellano, incluso puede ocurrir que cuando se conocieron no sabían euskera y lo han aprendido posteriormente, y su idioma de relación normal desde el principio ha sido el castellano, normalmente por inercia van a seguir hablando en este idioma. Y a veces eso se cambia, a veces cuesta menos y a veces cuesta más. Luego puede haber personas que les dé vergüenza hablar en euskera, pues porque tienen miedo a meter la pata o porque no se sienten cómodas, por muchas razones. Hay otras personas que no hablan euskera porque piensan que su nivel es bajo o porque piensan que, bueno, pues que no se expresan con la misma facilidad que en castellano. Y por último, hay personas también que no hablan euskera pues porque tienen recelo de cómo se va a tomar este cambio de utilización de idioma en su entorno. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser que estas personas que conocen el euskera cambien y utilicen el euskera en situaciones en las cuales hasta ahora no lo utilizaban o lo utilicen con personas que hasta ahora no lo utilizaban. Y este cambio pues a veces es más fácil y otras veces es más difícil. ¿Y qué es lo que vamos a plantear? Pues lo que vamos a plantear es lo que hemos planteado, por ejemplo, en actividades como Euskera al Día. Y normalmente las peticiones que hacemos a las personas que saben euskera son las siguientes. Una, que los euskaldunes hablen en euskera con los euskaldunes. Esto que parece fácil y como estamos viendo pues es más difícil de lo que parece a primera vista. Pero esto sería el paso fundamental, que aquellas personas que pueden utilizar el euskera la utilicen con las personas con las cuales es posible. La segunda petición suele ser que la primera palabra la digan en euskera. ¿Por qué? Porque esto indica que esa persona que se presenta en euskera, su motivación sería la de hablar en este idioma, y por otra parte, al utilizar esa primera palabra en euskera, estas personas van descubriendo también cuáles son las posibilidades de utilizarlo y digamos que se amplía la red de usos del euskera. Otra tercera petición que vamos a hacer a los padres y madres euskaldunes es que no cambien automáticamente de idioma cuando ven que hay alguna dificultad en el interlocutor o interlocutora. Es decir, que si esta persona está hablando en euskera, no cambie directamente al castellano porque se le ha contestado en castellano o porque ve que la persona que habla tiene dificultades. Y además, esto muchos euskaldunberris y personas que están aprendiendo euskera nos lo han dicho. Por favor, no cambiéis de idioma cuando notéis que tenemos algún pequeño problema, porque es que así no vamos a aprender nunca.
Y por último, creo que es también interesante el manifestar la predisposición a que a una persona se le hable en euskera. Es decir, que una persona sepa euskera bien, lo sepa a medias, solo entienda, etcétera, por muchas razones, pues igual no se atreve o no tiene esa fuerza para comenzar las conversaciones en euskera o para seguir algunas en euskera, pero está dispuesta a que se hable en euskera. Entonces, es importante, que es lo que ocurría con el rol Belarri Press de Euskara al Día, que indiquemos si estamos dispuestos o dispuestas a que se nos hable en euskera. Esto también abre muchas puertas a la utilización del idioma. Entonces yo creo que si conseguimos que en los patios, en los parques, cuando estamos reunidos, cuando nuestros hijos e hijas están jugando, que aquellos padres y madres que saben euskera lo utilicen más, estamos dando un paso de gigante para que vuestros hijos e hijas también tengan una motivación positiva hacia el idioma, lo usen más y lo aprendan mejor. Si empezamos así, empezamos bien. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.